Compartiendo pantalla. Espero que puedan visualizar. Primero, voy a grabar esta sesión. Ya inició con la grabación. Gracias. Voy a compartir la pantalla. Mi pantalla está compartida. Se confirman con un check de mano, por favor, si se visualiza. Correcto, gracias. Vi el noticón. Buenas tardes. Me encuentro en el hospital, como ven ustedes. Lamentablemente, son situaciones de trabajo que a veces impiden que podamos estar conectados. ¿Bien? Un segundo. Ok, aquí. Ok. Hoy día les traigo la introducción a la inmunología básica, que es la primera clase teórica que hemos tenido. Entonces, tenemos que tener claro estos conceptos básicos. ¿Qué me dicen? Primero, ¿por qué tenemos que entender qué cosa es una respuesta inmune? Pregunta de examen, ¿no? Ese es el mecanismo. La palabra mecanismo es porque hay un proceso mediante el cual el organismo, cuando algo nos invade, lo primero que va a pasar es reconoce. Las células, en especial los linfocitos T, los linfocitos B, van a reconocer. Al reconocer, estas se defienden contra el ataque de agentes biológicos o sustancias químicas extrañas. ¿Quiénes son los agentes biológicos? Bacterias, virus, hongos, componentes alergenos, sustancias químicas como las pastillas, las picaduras de araña, etc. ¿Qué cosa es una inmunidad celular? Esta inmunidad celular está mediada ¿por quiénes? Por células como los linfocitos. Recuerden que el sistema inmune principalmente va a estar regulado por los linfocitos T, los linfocitos B. A su vez, estos linfocitos obviamente tienen muchas características y componentes. ¿Qué cosa es la inmunidad humoral? Una cosa es celular y otra cosa es humoral. La humoral está mediada por moléculas como los anticuerpos o complementos. Recuerden que los anticuerpos es respuesta de la activación de los linfocitos y los complementos es parte de cómo se va a mediar la respuesta ante estos agentes biológicos. ¿Qué es un antígeno? Es la sustancia capaz de producir una respuesta inmune. ¿Quién produce este antígeno? Bacterias, virus, hongos, alergenos. ¿Qué es el anticuerpo? Son proteínas producidas por el sistema inmune y es de tipo gamma globulina. Para que se formen estos anticuerpos es porque va a haber presencia de estos antígenos externos. ¿Qué es un epítome? Es la fracción de la macromolécula que es reconocida por el sistema inmunitario. ¿Qué es la aglutinación? Y esa es una de las primeras prácticas que he tenido con el grupo y hemos hablado todo lo que tiene que ver con aglutinación. Entonces, esta aglutinación es una reacción de precipitación producto de la unión justamente de este antígeno y este anticuerpo. Para que se dé la precipitación o aglutinación, necesito el agente externo quien me va a producir estas sustancias que son los anticuerpos. Las preguntas surgen. ¿Cuál es el objetivo del sistema inmune? Sencillo. El sistema inmune surge como una función esencial para la vida. Es un medio donde coexisten agentes patógenos y hospedadores. Y miren, este sistema inmune va a depender mucho desde el momento en que se dio la concepción en el embarazo, los primeros 5 años de vida y para adelante.
¿Solamente es la alimentación? No. También tiene que ver la exposición externa. Tiene que ver con el estado psicosomático, tiene que ver con el estado físico. Entonces, el sistema inmune va a estar completo, va a estar fuerte como para poder defenderse siempre y cuando haya tenido todo lo necesario. Hoy en día, hasta las vacunas son parte de generar este sistema inmune en los 5 primeros años. Entonces, su función esencial para la vida es en un medio donde coexisten, ¿no? Estos agentes patógenos que siempre van a estar presentes y que vamos a tener contacto con ellas. La diferencia está en cómo va a responder este sistema inmune para hacer la enfermedad o no. Por ende, reconoce lo propio, destruye lo no propio y recuerda al enemigo. Reconoce lo propio porque van a haber autoanticuerpos. Va a destruir lo no propio, se refiere a todos los componentes o agentes patógenos, y va a recordar al enemigo porque va a producir lo que llamamos el mecanismo de memoria o respuesta de memoria, el IgG. Eso es el sistema inmune. Entonces, ¿cómo logra el sistema inmune cumplir su función? Mediante 3 componentes. Uno es la barrera natural. Otro es el sistema innato o el sistema inmune natural. Otro es el sistema inmune adquirido o sistema inmune adaptativo. Vamos a desarrollar las dos principales. ¿Cómo distingue el sistema inmune lo no propio? Mediante señales. Hablamos de la inmunidad innata y de la inmunidad adquirida. La inmunidad innata son receptores para estructuras comunes a varios microorganismos, receptores que están conservados. Es decir, aquí mucho tiene que ver los fagocitos. Estos fagocitos reconocen a estos componentes mediante estos receptores. Y mediante estos receptores para estructuras comunes que son a varios microorganismos. La inmunidad adquirida son receptores capaces de reconocer estructuras únicas presentes en un microorganismo. Cuentan con gran número de receptores diferentes. Aquí solamente son los fagocitos, aquí sin embargo ya tenemos la intervención de los linfocitos B, de los linfocitos T y todos los componentes que vamos a ver en imagen. Funciones del sistema inmune. Sencillo. Defensa, homeostasia, vigilancia. Defensa. Agentes exógenos, obviamente nos va a defender de todos los microorganismos. Aberraciones como alergias o inmunodeficiencias. Mencionamos alergias. Por ejemplo, el consumo de una pastilla, como son los antiinflamatorios. El más común, el ibuprofeno. La picadura de un insecto, de una araña. Microorganismos todos, ¿no? Bacterias, virus, hongos, micobacterias. Homeostasia. Existe endógena o exógena. Dentro de la hemostasia también está la eliminación de las células viejas o dañadas. Vigilancia. También existe endógena y exógena. Y dentro de esta vigilancia se van a dar la eliminación de las células mutantes, lo que nosotros llamamos la apoptosis. Entonces, dos clases de inmunidad, innata natural o adquirida o adaptativa. Dentro de la innata natural tiene que ver con factores genéticos, ahí están las células fagocíticas, proteínas como el complemento, las citoquinas, es decir, son las primeras líneas de defensa. Cuando esta primera línea de defensa no funciona, es muy débil y la bacteria o el componente que haya ingresado lo aniquiló, es donde se va a activar la inmunidad adaptativa. Para que se dé esta activación, hay un puente, hay un medio. Este puente
es las células dendríticas. Cuando se activa el sistema inmune adaptativo o adquirido, que es más específico, entonces vamos a tener la inmunidad tumoral y la inmunidad celular. Recordamos que la celular tiene que ver con una célula específica, mientras que la humoral tiene que ver con algo más específico también. Entonces, dentro de la inmunidad celular vamos a tener activa y pasiva. Por ejemplo, en la activa, desde el periodo perinatal, desde los sueros inmunes. Pasiva, enfermedades y las vacunaciones. Las enfermedades me pueden ocasionar la respuesta de memoria, como es la IgG. Por ejemplo, si me da fiebre tifoidea, supero la enfermedad, pero queda el mecanismo de memoria, que es la inmunoglobulina G. Las vacunas tienen ese mismo efecto. Me ponen la vacuna contra la influenza, me produce anticuerpos, que viene a ser el mecanismo de memoria de la IgG. Este componente humoral celular es activa en la perinatal porque la madre en los 9 meses transmite parte de esta inmunidad y a partir de que nace se complementa con la lactancia. Por eso es fundamental la lactancia materna exclusiva, el primer año. También tiene que ver con los sueros inmunes. De manera gráfica, ¿qué es lo que tenemos aquí? No solamente tenemos el reconocimiento, tenemos la activación y efectos de la inmunidad celular tanto innata como adaptativa. Vemos aquí en la innata que los encargados de reconocer, digerir y eliminar son los fagocitos, produciendo en primera instancia un componente inflamatorio y obviamente nos presenta al antígeno. Vemos aquí las bacterias, cómo son reconocidas, cómo son digeridas y cómo son destruidas. Esto es el sistema de la inmunidad innata. Cuando es superado por las bacterias, lo que va a pasar es que se va a activar esta inmunidad adaptativa mediante unas células dendríticas. Y aquí vamos a tener la diferenciación de los linfocitos B y los linfocitos T. Entonces, tenemos ya células específicas dependiendo qué componente externo ingresa o ha ingresado, como es el caso acá de la bacteria. Esta bacteria ha dominado la primera parte del sistema inmune innato, entonces vamos a encontrarnos aquí con la bacteria, con los componentes que son los antígenos, formando el anticuerpo, uniendo a las células de los linfocitos. Tenemos aquí al linfocito T helper, que a su vez, unido a esta bacteria, formado los antígenos y el anticuerpo, entonces se va a dar lo que es la activación de las inmunoglobulinas. Este proceso continúa, tenemos las células presentadoras, que son las células presentadoras de antígenos, que son profesionales porque tiene que ver con el antígeno leucocitario humano, y que estas, obviamente, van a seguir su curso de multiplicación, también presentándose con estos componentes que van a destruir por totalidad a la célula. A esto le llamamos las citocinas perforinas. Entonces, teniendo en cuenta qué células se activan en la inmunidad innata y qué células específicas se activan en la inmunidad adaptativa, donde son más específicas, y en este caso estamos tomando ejemplo a la bacteria, cómo es que estas no solamente terminan activando a las inmunoglobulinas, sino también a las células presentadoras de antígeno, produciendo obviamente lo que llamamos nosotros la enfermedad. De otra manera, ¿cómo lo podemos ver?
tenemos aquí el microorganismo a la inmunidad innata. Esta es la barrera para nosotros epitelial, que si la cruza es ingresado a la sangre. Tenemos primer mecanismo a los fagocitos. También puede ser acompañado por los neutrófilos. Recuerden que los neutrófilos se activan como primer mecanismo de defensa. Son fagocitados, son digeridos. Se puede eliminar o se puede activar el sistema de complemento, que lo vamos a ver más detallado. Y también se pueden activar los linfocitos natural killer. Aquí los linfocitos natural killer tienen que ver ya con que cuando el sistema inmunitario no funciona, entonces se va a dar el puente con los natural killer para la activación nuevamente de los linfocitos B y los linfocitos T. Entonces, estas bacterias obviamente generan los anticuerpos que se van a adherir a las membranas de las células. Entonces, se van a multiplicar, obviamente lo que va a circular por la sangre es estos anticuerpos producidos por estas bacterias. Entonces, lo que vamos a tener al nivel de los linfocitos B es la producción de estos anticuerpos. A nivel de los linfocitos T, también, de la misma manera, la multiplicación de la adherencia de estos anticuerpos a los linfocitos T, por ende, la activación de los linfocitos T efectores y con ello la enfermedad. Entonces, cuán importante es entender el sistema inmunidad innato, qué células participan de manera primaria y qué se activan, y en la adaptativa de manera específica, dependiendo, en este caso estamos hablando de bacterias, por el momento, y es similar si fuera un virus o si fuera algún otro patógeno, ¿no? Y miren la diferencia de la línea de tiempo. La innata en cuestiones de horas y la adaptativa en cuestiones de días. Puede permanecer dependiendo si es que hay acción o no contra ellas. Si fuera bacteria, sabemos que la ayuda sería los antibiótico-terapia. Si fuera virus, es un proceso que tiene que seguir su curso y la única ayuda sería antipiréticos, sería hidratación. Nuevamente, va a depender del componente específico o el microorganismo que esté ingresando. Entonces, hablar de la cascada de complementos. Si retrocedemos un poquito, aquí estamos viendo dónde se activa el complemento, ¿no? En la inmunidad innata. Existen 3 vías. Una es la alternativa, otra es la clásica y vamos a ver un poquito más adelante la lítica. Vemos la alternativa. ¿Qué nos dice? Este inicio de la cascada del complemento por las 3 vías descritas, vemos aquí el CQ1, que está por acá, el CQ1, es la única proteína del complemento capaz de reconocer las inmunoglobulinas unidas al antígeno. Y este antígeno, si vamos al MLB aquí, es muy parecida, pero reconoce azúcares patógenos. Estos azúcares patógenos, como la manosa, que puede ser la fucosa, etcétera, se va a adherir al C3. Este C3, que es el complemento 3, se activa con el complemento C3b, que se une al covalentemente a cualquier molécula, pero solo se transforma en una convertasa sobre la superficie del patógeno. Entonces, si vemos en la cascada del complemento del tipo alternativo, vamos a tener este factor C con el complemento C3b, C3bb y C3b y A. Aquí vamos a tener la activación por lectinas. Recuerden que este MLB
son azúcares patógenos y su activación se va a dar en relación a las únicas proteínas de complemento, a las inmunoglobulinas. Entonces, estos azúcares en la superficie del patógeno son los que terminan adheriéndose al MLB. Y en consecuencia, la activación del C4 en unión con el A, aquí el C4B, el C2B, van en conjunción con el C4 y la activación por anticuerpos. Y estos anticuerpos, obviamente, que se van a encontrar en la superficie del patógeno. Esta vía, que es una de las más reconocidas, teniendo en cuenta la activación, se van a dar en la fase innata, cumple un papel muy importante en, por ejemplo, ¿qué es medible para nosotros? ¿Qué podemos medir y decir esto está aumentado? Hoy en día nosotros medimos C3 y C4, complemento 3, complemento 4. Si estos complementos de su rango están elevados, es porque la cantidad de activación, tanto por lectina como por anticuerpos, están elevados. En el caso del C3, nos estaría diciendo que el factor P está elevado. ¿Y qué nos indica cuando los complementos 3 y 4 están elevados? Inflamación. ¿Y qué más? Activación de los microorganismos. Por ende, tenemos aquí las vías de activación de complemento, lo mismo, que es la vía clásica y la vía alternativa. La alternativa, que viene a ser esta primera parte donde está el factor P, entonces es la superficie bacteriana y un polisacárido, obviamente va a primar el complemento 3, que lo que voy a medir, tenemos el principal actor que viene a ser el factor P. En el caso de la vía clásica, lo que voy a medir con mayor contundencia va a ser el C3 y C4, teniendo en cuenta la presencia de ¿qué? Teniendo en cuenta la presencia de estas inmunoglobulinas unidas a su antígeno y que el MBL es muy parecida, pero reconoce estos azúcares, ¿no? Como es la manosa y la fucosa. Entonces, también es llamado la convertasa del C3 y la convertasa del complemento 5. Lo más importante de esta vía de activación de complemento, que nuevamente se va a dar en la inmunidad innata, es la medición de este C3 y de C4 como actores principales. Pero también tenemos la fase lítica. Esta fase o vía lítica tiene que ver con la convertasa de complemento 5, que es de la vía clásica, y la convertasa de complemento 5, que es de la vía alternativa. Entonces, aquí el actor principal va a ser el complemento 5, que se va a disgregar en el complemento 5B y el 5A. Entonces, lo que va a persistir a lo largo de esta fase es este complejo, ¿no? De ataque de membranas, donde vamos a tener al complemento 6, 7, 8, 9 y 9N. Esta vía lítica no es una de las más usadas. Recuerden que la medición que podemos tener es a nivel del C3 y C4. Ahora, lo mismo. Estamos hablando de los complementos. Es la iniciación de la activación de los complementos en cualquiera de las vías, ¿no? Puede ser alternativa, puede ser clásica o puede ser la lectina. En la vía alternativa, el principal actor es el complemento. En la vía clásica, la participación de los anticuerpos y en la vía lectina, la fusión de los dos. Todas ellas convergen en un punto medio, donde la medición principal es de los pasos iniciales del complemento 3, donde se va a producir ¿qué? La inflamación.
Cuando yo tengo valores de complemento 3 elevados, lo primero que me está indicando es inflamación. En esta parte donde ya se van a depositar estos C3b en los microorganismos, entonces yo lo que voy a poder también interpretar es esta opsonización y los fagocitos, que me está indicando la presencia no solamente de inflamación, sino del proceso bacteriano. En estos pasos finales, donde la participación del complemento 5, que se desglosa a 5b y 5a, obviamente el proceso de inflamación va en retroceso o en aumento y vamos a tener, recuerden esta parte de aquí, el complejo del ataque de membrana, que vendría a ser lo mismo, el complejo del ataque de membrana, donde se va a dar la lisis de los microorganismos. Pero esto ya es con la intervención, obviamente, si el organismo llegó a este punto, con antibiótico terapia. En resumen, entonces, ¿cómo entender en relación a las células del sistema inmune? El sistema inmune está compuesto por los polimorfonucleares. ¿Y quiénes son los polimorfonucleares? Los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos. Tenemos a los monocitos que son mononucleares y macrófagos. Tenemos a los basófilos y mastocitos que son polimorfonucleares. Tenemos a los eosinófilos que son polimorfonucleares y a las famosas células dendríticas que son el puente entre la innata y la adaptativa. Dentro de la adaptativa vamos a encontrar a todos los linfocitos, en especial a los natural killers, las células endoteliales, los fibroblastos, las plaquetas, las células epiteliales y los hematíes. En conjunto, todas son células del sistema inmune. Ahora, ¿cuál es la diferencia de quienes se activan con mayor énfasis? Recordamos a los macrófagos junto con los neutrófilos en la innata. Tenemos a las dendríticas, que es el puente entre la innata y la adaptativa, se activan todos los linfocitos. Entonces, esquemáticamente, ¿qué son los leucocitos? Son cada una de estas células, pero las células diferenciales, en primera línea, neutrófilos, el mecanismo de barrera de primera línea son los neutrófilos ¿contra quién? Contra las bacterias. Los linfocitos, ya sea B, ya sea T, natural killer, los linfocitos, ¿contra quién? Contra los virus. Los eosinófilos, ¿contra quién? Todos los componentes alergenos. Llámese parásitos, llámese componentes de activación por alergias, por medicamentos, por alimentos, por cuestiones tóxicas. Basófilos y monocitos y los mastocitos por componentes inflamatorios. Entonces, esta primera línea tiene que ver con la innata hasta el macrófago. Y recordamos que la dendrítica es el puente entre la innata y la adaptativa. Después de la dendrítica se activa todo lo adaptativo. Linfocitos B, linfocitos T, los linfocitos T cooperadores, citolíticos, los natural killers. Y en consecuencia, pues están también las células plasmáticas, están los T helper 1, los T helper 2, están los linfocitos T activados, están los linfocitos activados. Entonces, esquemáticamente, estos son los señores que van a participar en el componente del sistema inmune. Otras células. Bueno, las células dendríticas ya habíamos dicho, ¿no? Es el puente entre la innata y la adaptativa. Tenemos células nucleadas infectadas, tenemos las apoptosis cuando las células se mueren, tenemos las lisis cuando se destruyen y obviamente la célula tumoral.
¿no? Cuando hay una mutación de alguna célula y se forma el tumor. Esto es el stem cell, la célula madre, la hematopoiesis, de manera muy gráfica, muy resumida. Entonces, esto es el stem cell, la célula madre. La célula madre es una célula pluripotente que tiene a su vez dos células hijas, la línea linfoide y la línea mieloide. Dentro de la línea linfoide se citan solamente todos los linfocitos, nada más. Mientras que de la línea mieloide vamos a tener a los eritrocitos, al megacariocito, al basófilo, al eosinófilo y al neutrófilo. Dentro de todos estos componentes, que viene a ser el 85% de la célula hija mieloide, se van a caracterizar, como ven ustedes, por la presencia de estos gránulos. Si ustedes ven a su alrededor del citoplasma, todos tienen gránulos. Y vemos cómo el basófilo tiene gránulo, vemos cómo el eosinófilo tiene gránulo, vemos cómo el neutrófilo, que viene a ser aquí el neutrófilo y el monocito, tienen gránulos. ¿Y por qué es importante ello? Uno, porque este que viene a ser el primer mecanismo de defensa en el sistema inmune contra las bacterias, van a haber en gran proporción, no solamente en la médula ósea, sino también en la periferia. Recordemos que los eosinófilos están presentes para actuar frente a un componente alergeno o parásitos. Los basófilos y los monocitos para componentes inflamatorios. Y de la línea linfoide es la acción de todo el componente viral. Estos componentes vienen a ser los linfocitos B, T y natural killer. Y recordemos cada una de ellas donde se encuentra. El T se produce en el thymus, mientras que el B en la médula. Y cada una de estas pues también cumplen una función diferente. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Qué significa IL? Van a ver en una clase más adelante, son las interleuquinas 3, interleuquina 1, interleuquina 6. Se convierten como en un componente proteico para la maduración de estas células jóvenes a células maduras. Ojo, tener en cuenta que dentro de la línea mieloide están los eritrocitos, las plaquetas, es parte de la línea mieloide. Para la activación de esta se necesita una trombopoetina, al igual que la interleuquina 1, para que este megacariocito madure y se formen las plaquetas. Para la eritropoyetina o eritroide, la línea roja, también se requiere para su maduración estas eritropoyetinas. Y así, cada una de ellas tiene sus componentes para su maduración. Y este es un resumen, ojo, de la hematopoiesis, porque si yo quisiera verlo paso a paso, su maduración, pues es una gran fila de cascadas, participación no solamente de interleuquinas, también participa el factor de necrosis tumoral, participan proteínas como la trombopoetina. Participan la gamma y la beta proteínas, ¿no? Entonces, esto de aquí se convierte en un resumen de lo que es la hematopoiesis y cómo se da el sistema inmune en cada una de estas células, porque lo que se van a activar son estos componentes celulares. Colaboración y especialización en el sistema inmune para la eliminación de patógenos. Ciertos fagocitos, o sea, los macrófagos, las células dendríticas y los linfocitos, en este caso, los linfocitos, los linfocitos B presentan el antígeno de los linfocitos, aquí está, de los T helper,
Estos generan señales solubles, que son las citocinas. Y estas citocinas lo que va a hacer, y de membrana, que estimulan a los linfocitos B a producir estos anticuerpos. A los fagocitos, al destruir estos patógenos, lo que va a pasar es, se van a alisar, como vemos por acá, se van a alisar a las células infectadas si se trata de un patógeno intracelular para impedir su expansión. Mientras que estos anticuerpos, a su vez, ayudan a las células como a los mastocitos, como a los, en este caso, neutrófilos y eosinófilos, mastocitos, neutrófilos, eosinófilos, a eliminar los patógenos extracelulares y sus toxinas. Entonces, entendemos que esto es la innata, se activa mediante las células dendríticas, la adaptativa, se activan los linfocitos B, generando estos antígenos de los linfocitos, tantos T helper como los citolíticos. Tenemos aquí, por ejemplo, una célula infectada por virus, se activan los linfocitos natural killer. Obviamente, la acción de estos macrófagos es digerirlas y, obviamente, al momento de tratar de destruir, lo que se va a formar son los anticuerpos y mediante los mastocitos, los neutrófilos, eosinófilos y los complementos, se tratan de destruir a estos componentes. Entonces, hay una colaboración y especialización en el sistema inmune, por supuesto. Lo que trata de hacer el sistema inmune es la eliminación de estos patógenos. Ahora, ¿cuáles son los órganos del sistema inmune? Vemos aquí tanto linfoides primarios como órganos y tejidos linfoides secundarios. Dentro del órgano linfoide primario tenemos al timus, donde se va a desarrollar los linfocitos T. Tenemos toda la médula ósea, donde se van a desarrollar los linfocitos B, los natural killer, la línea mieloide, la línea linfoide, y en el lado de los órganos y tejidos linfoides secundarios está el anillo de Waldeyer, donde son los ganglios linfáticos, son las amígdalas y adenoides, están los tejidos linfoides asociados a los bronquios, los ganglios linfáticos, la misma médula ósea, el vaso, la lámina propia, los ganglios linfáticos mesentéricos, la placa de Peyer, está el tejido urogenital linfoide, los ganglios linfáticos. Entonces, tanto los órganos linfoides primarios como los órganos y tejidos linfoides secundarios son los que activan el sistema inmune. La estructura del órgano, o mejor dicho, del ganglio linfático, esta es una célula dendrítica que habita en la paracorteza con los linfocitos T, los linfocitos B y las células dendríticas foliculares. Se reúnen sobre todo en los folículos y los macrófagos lo invaden todo. Aquí está, lo invaden todo y abundan en la médula, donde también hay células plasmáticas. Esto es un ganglio linfático, uno, pero imagínense la cantidad que tiene el sistema linfático, ¿no? Entonces, aquí tenemos la entrada del antígeno, dendrocitos, macrófagos, y tenemos este es el linfático aferente, este de aquí es el linfático eferente. Vemos aquí un folículo secundario virgen. Esta es toda la corteza. Aquí está el seno subcapular macrófago. Tenemos otro linfático aferente. Aquí está la paracorteza de los linfocitos T. Esto viene a ser la médula. Aquí están las válvulas donde regula el ingreso y salida. Y finalmente vemos la salida de estos linfocitos y macrófagos.
Entonces, si vemos la secuencia de cómo ingresan estos antígenos y que están mediados por las células dendríticas, aquí también tiene otro ingreso, se van a dar, obviamente, la interacción con estas células de los linfocitos T, dependiendo cómo está este sistema linfático, puede tener una respuesta aceptable, eliminando o dando la salida de estos linfocitos y macrófagos para su activación y su defensa, ¿no? Entonces, la estructura del ganglio linfático de manera gráfica, tenemos aquí de la misma manera, ¿no? La estructura de este ganglio linfático, como se mencionó en la anterior, y creo que es la última lámina, no. Entonces, en resumen, de todo lo mencionado, ¿no? ¿Qué tipos de respuestas tenemos? Solamente dos, ¿no? La inmunidad innata, la adquirida. En medio de la inmunidad innata, primero va a reconocer, luego va a destruir y luego va a inducir. No funciona, se activa la adquirida. Tenemos en dos posiciones. Una es celular y otra es humoral. La más amplia, en todo caso, la que más actúa va a ser a nivel celular. Pero ya hemos visto que también la humoral va a activarse y va a ser parte de esta respuesta del sistema inmune o respuesta del sistema inmune. Muy bien. Tenemos estas moléculas extrañas que vienen a ser las bacterias y tenemos las moléculas propias que producen el organismo. Ante cualquier situación se activa el sistema inmune como un mecanismo de defensa, las moléculas propias como un mecanismo de tolerancia. Para el tema del sistema inmune, tolerancia, vamos a tener otro tema grande, único, solo, sobre tolerancia inmunológica, que obviamente termina en inmunodeficiencia. Cuando tenemos moléculas extrañas, se activa el sistema inmune, que es el mecanismo de defensa, y se genera a lo largo del tiempo las enfermedades autoinmunes. Moléculas propias que el organismo los genera de manera fisiológica, por ejemplo, el estrés, se activa el sistema inmune, se activa el mecanismo de la tolerancia inmunológica, también conllevando a una inmunodeficiencia. En cualquiera de los dos casos, lo que se trata de hacer es tratar de entender cómo es que funciona nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune está mediado desde la concepción. Cómo es que ésta se desarrolla, si están en condiciones adecuadas o no. Suponiendo de que estas no se hayan dado en condiciones adecuadas, nace un prematuro con anemia, entonces desde ya el sistema inmune está deprimido versus al nacimiento de un nuevo ser a término y en buen estado de salud. Ese es el punto de partida, ¿no? Desde la concepción. ¿Cómo va a ser el sistema inmune del futuro ser humano? Entonces, entender la composición de las células nos permite medir el sistema inmune mediante componentes como complemento C3-C4, como el hemograma con la contabilidad de todas las células, las características de cada una de ellas, la fórmula diferencial de las células blancas, incluido el número de hemoglobina, la cantidad de plaquetas, y con ello entenderemos cuál es el nivel del sistema inmune de cada individuo. Preguntas, por favor. Ay, Dios, no voy a poder escucharlo. En todo caso, me tendría que escribir. No sé qué pasa, que no tengo retorno. Veo cuando ponen el emoticón, veo cuando... o si me pueden Chicos, si dejar tienen alguna mensajes. No sé duda, qué está lo pasando. escriben por el chat, Gracias a por Dios me favor. escucha, pero no tengo retorno en absoluto. William, entro al mensaje.
Número 1. ¿Tengo preguntas? Ok. La relación de los alumnos, los tiene Johan William. Dejo de compartir la pantalla. No, necesito visualizar si desde aquí puedo bajar la relación de los presentes. Han disminuido. Estaban en 61, estoy con 57. Han salido, asumo que... A ver, voy a dejar de compartir para poder tomar la asistencia. Algunos tenían práctica. Tienes la asistencia. Entonces me lo compartes, por favor, William. Gracias. A ver, chicos, tenía una segunda presentación. He revisado mi USB. Por algún motivo, no puedo abrir la presentación. No puedo, he hecho de todo durante toda la mañana, pero no he podido abrir la presentación. Esta la logré enviar a mi correo, pero la otra la estuve actualizando. Solamente la grabé en mi USB para terminar de actualizar en la mañana. Y no puedo abrir el USB. Entonces, William Johan coordinamos para la segunda presentación, que es sobre células de respuesta inmunitaria, linfocitos B, linfocitos T, complejos. Claro, que tiene que ver un tema más celular. Por interno lo vamos viendo. ¿Me respondes, William, por favor? Johan, contigo en todo caso coordino la otra presentación de este tema. Es que no tengo la presentación, cómo presentárselos en este instante. Habíamos quedado para que sean 2 presentaciones simultáneas, pero he hecho de todo toda la mañana y no he podido abrirla. Esta ya la tenía actualizada. Quedamos en todo caso, por favor, para en estos días, de alguna manera, en el horario que ustedes me digan donde esté en la totalidad, porque son 80 y solamente han ingresado 61. Correcto, gracias, William. Entonces coordinamos. Les agradezco mucho. Voy a detener la grabación si me permite. No me permite. Johan, si puedes detener la grabación para que no se